El embarazo adolescente se define como aquel que ocurre en mujeres entre los 10 y 19 años, según la Organización Mundial de la Salud. En Cuba, con baja natalidad, cada embarazo adolescente es una alerta social que impacta en el futuro sociodemográfico. La fecundidad adolescente implica mayores riesgos de salud para madres y bebés. Ponen en riesgo la inserción y el logro escolar, se asocia también a la incorporación precaria en el mercado del trabajo y al mismo tiempo las madres adolescentes tienen más probabilidades de sufrir sesgos y discriminaciones de género, experimentar estigma cultural o permanecer atadas a los roles femeninos tradicionales. Justamente sobre la fecundidad adolescente conversamos hoy en Buen Cubano y me acompaña la doctora Milagros Santa Cruz Domínguez. Bienvenida, doctora, quien es especialista de pediatría y funcionaria del Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. Gracias por acceder a nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Vamos y continuamos. Estamos en Buen Cubano y hablamos sobre fecundidad adolescente. Recuerde que estamos aquí en Cuba Visión Internacional. Abrimos el debate para hablar en Buen Cubano. ¿Qué entender por fecundidad adolescente, doctora? Bueno, la fecundidad adolescente es una variable demográfica que realmente lo que recoge es el producto, desde el punto de vista social y biológico, el producto de una concepción, o sea, el resultado de la reproducción humana en un subconjunto de población. En este caso estamos hablando de adolescentes, que según la Organización Mundial de la Salud, el adolescente es entre 10 y 19 años. Por tanto, la fecundidad adolescente es el resultado de la producción, o sea, del resultado del nacimiento de niños en la edad comprendida entre 10 y 19 años. Embarazo en la adolescencia también pudiera ser un término que pudiéramos emplear cuando estamos hablando de fecundidad adolescente. El término embarazo y está la fecundidad, todos los embarazos no terminan con nacimiento en esta etapa de la vida o en cualquier etapa de la vida. Entonces, embarazo y fecundidad en el adolescente, son terminologías que por supuesto llega una al final de la otra, pero que son indistintamente y que no es lo mismo, no significa lo mismo. No significa lo mismo. No significa. Cuba muestra valores de fecundidad general semejantes a la región europea, por ejemplo, y a países con altos índices de desarrollo. Sin embargo, su fecundidad adolescente, estábamos hablando primero de la fecundidad en sentido general, pero ahora estamos hablando de la fecundidad adolescente, tiene una característica peculiar y es que viene dada también por valores más cercanos a los de América Latina y el Caribe que los valores de la fecundidad en sentido general. ¿Cómo valora este hecho y por qué sucede? Realmente la fecundidad en Cuba en la edad adolescente ha tenido una resistencia al descenso de esta fecundidad. Claro, tenemos un nivel similar a países desarrollados por las políticas sociales que se han implementado desde el triunfo de la revolución en favor de la niñez, de la adolescencia, de la mujer, del empoderamiento de la mujer. Sin embargo, estudios que se han hecho, por ejemplo, la encuesta de fecundidad del 2022 nos da elementos importantes donde esta resistencia, inclusive desde 2011, tenemos este problema de la resistencia al descenso de esta fecundidad en este grupo etario, porque evidentemente hay un inicio temprano de las relaciones sexuales, hay mucho desconocimiento de la educación integral de la sexualidad. La familia juega un papel muy importante. También muchas adolescentes pues hacen una iniciación sexual temprana, sobre todo con personas que tienen mucho más años que ellas, inclusive más de 10 años, y eso es típico, es un patrón típico de la fecundidad nuestra, estudiada, y recientemente por la encuesta de fecundidad que se hizo en el 2022, que arrojó estos resultados. ¿Y qué regiones de Cuba son más propensas a tener este tipo de fecundidad adolescente? Realmente las regiones que más tienen este tipo de fecundidad, resistencia, son las regiones orientales. Sobre todo Las Tunas, Granma, Holguín es una
de las provincias que más tiene resistencia al descenso de la fecundidad adolescente. Nosotros diríamos, como provincia, como territorio, también tenemos Camagüey, que es otra de los territorios en el cual estamos intencionando, sobre todo, los protocolos de atención, porque son regiones que llevan una fecundidad elevada en este tipo de regiones. Diríamos que si nos apartamos de las provincias, tenemos en el país 50 municipios que son los más resistentes a disminuir la fecundidad del adolescente y que están ubicados precisamente en estas regiones. Realmente ese es lo que podemos mostrar desde el punto de vista de estadísticamente lo que sucede en esta etapa de la adolescencia. Doctora, y estas estadísticas tienen una representación, como todas las estadísticas poblacionales, tienen obviamente una representación y una implicación humana, regional, ya usted hacía referencia, pero me gustaría saber qué implica que una adolescente entre 10 y 19 años conciba a un bebé. ¿Qué es lo que implica para esa joven, para las familias que tienen jóvenes en esa circunstancia y para la comunidad en sentido general? Pero sobre todo, primero me gustaría que usted hablara específicamente de la joven, del adolescente y del bebé que viene en camino o que ya llegó o que está entre nosotros. Bien. Realmente es una implicación desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social. O sea, hay que ver este fenómeno como un fenómeno social, no solamente la implicación. Entonces, no es un fenómeno únicamente de salud. No. Es un fenómeno social. Social. Usted lo ve como una problemática social. Ajá. Es una problemática social en la que estamos todos incluidos. Igual que, por supuesto, el sector salud lleva diríamos, la coordinación de todas las partes para poder lograr que esto no ocurra. Pero la implicación que tiene sobre todo es que esta adolescente no está preparada para concebir un bebé y por tanto nacen niños bajo peso, prematuros, restricción del crecimiento intrauterino. Las adolescentes, por supuesto, desde el punto de vista médico, ¿no? Pueden tener preeclampsia, o sea, hipertensión arterial, a veces tienen ellas mismas, o sea, no incrementan bien el peso, y todos estos factores, por supuesto, condicionan a que el producto de esa concepción tenga una alteración y está implicado sobre todo eso. Y lo otro es que no están preparadas psicológicamente tampoco para poder cuidar a ese niño, y por tanto esto trae consigo que sean niños que por supuesto no se haga una lactancia materna adecuada, el cuidado del bebé no es adecuado, porque no están preparadas psicológicamente, porque además esa edad de la vida, esa etapa de la vida es una etapa de cambios biológicos, sociales intensos que ocurren en ese corto tiempo de ciclo de la vida para poder llegar a la etapa adulta, y cuando se saltan esos tiempos, pues conlleva a que tenga, por supuesto, un problema desde el punto de vista biológico y social. Bueno, tienen que abandonar los estudios, no pueden continuar, y esto conlleva, por supuesto, a que desde el punto de vista del proyecto de vida esté truncado, porque no pueden lograrlo. Vamos a hablar sobre este tema, vamos a dejar hacer una pausa en nuestra conversación, pero vamos a dejar en la palestra el tema de las implicaciones sociales que con posterioridad tiene en la fecundidad adolescente, sobre todo en las adolescentes cubanas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa en nuestro diálogo. Estamos conversando sobre la fecundidad adolescente en Cuba. En minutos volvemos con nuestra invitada. Una figura enorme, de un peso histórico que se escapa de vista, que es Fidel Castro, ¿no? El amigo de Chávez, el padre de Chávez, pero también el amigo. Yo tuve la oportunidad, el primer venezolano que invita a Fidel después de la muerte física del comandante Chávez es este servidor. Y tuve la grandísima fortuna de estar con él 4 horas, solamente él y yo. Una conversación que sin duda alguna no solamente fue un grandísimo privilegio que me dio la vida, sino que sentó las bases también de mi accionar
político, cultural, ciudadano, intelectual, militante. Para mí Fidel Castro, para mí Cuba, para mí el pueblo cubano, para mí la cultura cubana, para mí la resistencia cubana es un ejemplo de vida en todos los aspectos de la existencia humana. Continuamos hablando en Buen Cubano sobre fecundidad adolescente. Doctora, ¿qué se hace en Cuba para la prevención y atención al embarazo en la adolescencia y a la fecundidad adolescente en nuestro país? Bien, realmente existe un programa que es el Programa Nacional de Atención Integral al Adolescente, que está dentro o sea, es un subprograma que está dentro del Programa Nacional de Atención Materno-Infantil, que específicamente lleva todo lo que tiene que ver la atención, la prevención, de todo lo que tiene que ver con la adolescencia. En este programa, pues nosotros sobre todo damos mucho valor al desarrollo del adolescente en la promoción y la promoción y la prevención del embarazo adolescente. Hay tres elementos fundamentales que nos van que propician a la disminución del embarazo en la adolescencia. Uno es los accesos a los servicios de salud con calidad. O sea, tenemos que estar preparados los proveedores de salud para poder dar una atención de calidad a los adolescentes. Ese es uno de los elementos. El otro elemento es la educación integral de la sexualidad, que debe ser dentro y fuera de la escuela. O sea, en la comunidad, en la casa, la familia debe lograr que el adolescente conozca de los servicios, conozca de la anticoncepción, que eso no puede ser un tabú, hay que conversar, hay que hablar. Entonces, tenemos que empoderar a ese adolescente para que conozca de sus derechos, que son derechos, de su cuerpo, que es su cuerpo, y que tiene que protegerse. Y lo otro es la anticoncepción. La anticoncepción, pero fíjate que te estoy hablando que primero hay que tener una educación integral de la sexualidad, porque para llegar al conocimiento de la anticoncepción, por supuesto, están las consultas de planificación familiar y las consultas normales en el consultorio médico de la familia, que es donde el primer nivel de atención, que desde ahí hay que ir empoderando a ese adolescente de los conocimientos que son importantes para su vida, porque ese es el proyecto de vida. Y es ahí donde nosotros debemos lograr, y ese es el objetivo que nosotros trazamos en este programa, lograr que tengan acercamiento, que lleguen a los servicios, que conozcan sus derechos, que conozcan la anticoncepción, que conozcan todo lo que sea relativo a su prevención, no solamente del embarazo en la adolescencia, la prevención de las infecciones de transmisión sexual, que también en esta etapa de la vida va muy aparejado uno de otro. O sea, el embarazo, porque el uso de los anticonceptivos, sobre todo el condón, a veces con relaciones desprotegidas, y eso conlleva no solamente al embarazo, sino también a infecciones de transmisión sexual. Doctora, me gustaría también conversar un poco en cuanto a la promoción de salud, porque usted hablaba que uno de los factores importantes es que ellos logren conocer los servicios de salud pública cubana, sobre todo en la atención primaria de salud, pero ¿cuánto más se puede hacer desde la promoción de la salud en cuanto a métodos anticonceptivos, en cuanto a la prevención de enfermedades de transmisión sexual? Es decir, ¿cuánto usted considera que se debe hacer más para prevenir o para promocionar la salud entre los mismos adolescentes, entre este grupo etario? Importante es que ellos participen, ellos tienen que formar parte de esa problemática, porque realmente todos los servicios se van a dirigir al adolescente. ¿Qué nos pasa? Que a veces los servicios no están adecuados al adolescente. De ahí que el Ministerio de Salud Pública, el Departamento Materno Infantil, está trabajando sobre todo en el fortalecimiento de la calidad de los servicios dirigidos a adolescentes. Y por eso tenemos uno de los proyectos que estamos trabajando con el Fondo de Poblaciones Unidas, o sea, UNPA, es
o sea, llegar a estos territorios, sobre todo, es donde estamos insertados trabajando. Los territorios de la zona oriental del país. Los territorios de la zona oriental y Camagüey. Y sobre todo en los 50 municipios de mayor índice de fecundidad adolescente del país. Exactamente. Y sobre todo en las provincias que son, como te decía, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, son las provincias. No quiere decir que el resto no lo tengan, sino que tenemos que empezar, o sea, por los que más resistencia tienen al descenso de la fecundidad. Y te decía que nosotros estamos tratando de que esto sea una de las cosas que hay que lograr, que el adolescente sea quien pida cómo quiere que sea la consulta, a qué hora quiere que sea la consulta, porque realmente no coincide el horario de las consultas y que esté abierto el consultorio en el horario, por supuesto, de la escuela. Entonces, tiene que tener un horario específico para él poder asistir a la consulta y demandar si las entiendo bien, es que tiene. lograr que se empodere el adolescente en su propio sistema de salud, es decir, que pueda el sistema de salud responder a un proceso de empoderamiento del adolescente, de protagonista de la búsqueda de esa promoción de salud. Exactamente. Que sea a partir de ellos que busquen los servicios, que lleguen a los servicios, que sean amigables, que sean aceptables por ellos, cómo lo quieren, cómo quisieran, cómo quieren enterarse de cuándo son las consultas, a qué hora quisieran que las consultas estuvieran. O sea, que tener todo esto, pero partiendo del adolescente, una posición de participación de ellos y con ellos tratar de lograr, por supuesto, aunar la participación y que estén dentro del programa como tal. Esa es la idea, o sea, que nosotros queremos, y por supuesto hay que cambiar mentalidades, hay que cambiar la forma de hacer, o sea, hay que hacerlo de otra manera diferente y darles a ellos el protagonismo. Bueno, doctora, le propongo otra pausa en nuestra conversación. Usted sabe que puede participar con nosotros en nuestros programas. Estamos en el correo electrónico en buencubano@icrt.cu. Ahí esperamos sus sugerencias para el debate en Cuba Visión Internacional. Seguimos hablando en Buen Cubano sobre la fecundidad adolescente en Cuba como una problemática social. Y en este contexto que está agravado por la crisis energética, UNICEF, UNPA, con financiamiento de la Unión Europea, con colaboración del Ministerio de Salud Pública de Cuba, han lanzado un proyecto de 1 millón de euros para contribuir a la reducción del embarazo y la fecundidad adolescentes en Cuba, en municipios con marcada resistencia al descenso de estos indicadores. Estos territorios particularmente han sido algunos también afectados por el huracán Melissa recientemente que pasó por nuestro país. Me gustaría, doctora, hablar sobre este proyecto, cuáles son sus principales objetivos y cuáles son realmente esos indicadores de cambios que ustedes quieren percibir en esos territorios. Estos territorios, como bien viste, son territorios que históricamente tienen una resistencia al descenso del embarazo adolescente. Nosotros ya estábamos insertados en estos territorios con un proyecto que es el acercar a ese adolescente hacia las consultas, o sea, que ellos pidan el acceso a los servicios de salud. Que realmente acceso es porque no llegan a los servicios de salud por determinadas cosas. O sea, que ya nosotros en estos territorios estábamos trabajando. Un poco que quizás vamos a intencionar más por qué eso sigue siendo un reto y un desafío para el sistema de salud en Cuba y sobre todo en estos territorios. Y se hace un proyecto conjunto, pero un proyecto conjunto que aunque coordina el Ministerio de Salud Pública, estamos todos involucrados. O sea, tenemos el MINEC, tenemos las organizaciones juveniles que
le estamos dando una participación importante porque son ellos los que tienen que lograr el empoderamiento de todo lo que está sucediendo y cómo lo vamos a cambiar, cómo vamos a lograr que esto empiece a disminuir. Y por supuesto, este proyecto está fundamentalmente en posicionar productos como anticoncepción, o sea, no solamente vamos a hacer un diagnóstico o entre todos ver cómo lo logramos, hacer una estrategia, pero una estrategia intersectorial donde todos estemos involucrados y todos digamos cómo lo vamos a hacer. Y el posicionamiento también de métodos anticonceptivos en estos lugares. El posicionamiento de métodos anticonceptivos de todos tipos y sobre todo de larga duración, que son los anticonceptivos que el mundo entero está proponiendo para que se sean utilizados en los adolescentes. Entonces, realmente ese es el objetivo fundamental de este proyecto y con eso lograr no solamente el cambio de la mentalidad hasta esta problemática, sino también desde un punto de vista de lograr que tengan también los métodos para poder regular esa fecundidad en el adolescente, porque no solamente es la educación integral de la sexualidad, acercarse a los servicios de salud, sino también tener cómo regular esa fecundidad, porque la abstinencia sexual es muy difícil, sobre todo en esta etapa de la vida. Entonces, por tanto, requerimos también de estos anticonceptivos, hay de diversas variedades, en el cual uno en la consulta le puede ofertar a los adolescentes. O sea, que yo pienso que el objetivo fundamental es disminuir el embarazo, pero sobre todo tomando como que ningún territorio es igual, que hay diferencias en los territorios, que se hace un diagnóstico primero y a partir de ese diagnóstico pues se toman y se hacen planes para mejorar sobre todo el acercamiento de nuestros adolescentes y cómo nosotros los proveedores de salud vamos a atender a ese adolescente, que también este proyecto pues va mucho a la capacitación de este personal de salud. Doctora, pero ha acontecido la fecundidad adolescente. Con posterioridad quedan rasgos, digo yo a veces que son sociales, de marginación hacia la mujer que ha pasado por esta situación y entonces no se incorporan laboralmente, no han cerrado sus ciclos de estudio, por eso no tienen los trabajos más remunerados. A veces son discriminadas en la misma comunidad o no se les ofrecen los mejores trabajos porque tienen niños pequeños o no acceden a los círculos infantiles porque ¿Cómo socialmente luego a las adolescentes que ya han vivido esa etapa pueden entonces reinsertarse a la sociedad o formar parte de ella? Realmente no es reinsertarse, sino es formar parte de ella. En las políticas que están establecidas, sobre todo por el Ministerio de Educación, que están trabajando, o sea, este proyecto inclusive, aunque siempre hemos trabajado muy unidos, este proyecto inclusive nos pone a nosotros en como coordinador, fíjate que dice MINSAC y MINEC, porque MINEC tiene una parte importante en esta etapa de la vida, porque realmente donde están las niñas es en el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación estudiando. Pero sobre todo, ese continuar de los estudios es una de las cosas que se tienen en cuenta para poderlas reinsertar una vez que tengan la familia. Pero la vida se complica y, por supuesto, a veces la familia tiene que apoyar. Por eso decía que como factor protector para poder hacer una resiliencia en este adolescente y elevar y lograr el proyecto de vida, tiene que estar implicada la familia. O sea que no, esto es un problema social, y es un problema social, pero la familia tiene un factor importante, porque hay que educar. Y después que esa adolescente sale embarazada, tiene su familia, es la familia la que tiene que lograr ayudar a esa adolescente para que pueda lograr su proyecto de vida, para que tenga su independencia, para que esto, o sea, realmente el embarazo en la adolescencia y la fecundidad en el adolescente es una vulneración de derechos, porque el derecho de ellos, el derecho de tener un proyecto de vida, el derecho de decidir cuándo va a tener su familia, porque generalmente estos embarazos son no intencionados, o sea, es
los coge sorprendida. No son ni planificados ni deseados y son embarazos intencionados, no intencionados. Desafíos, doctora, entonces. Desafíos muchos desafíos. Es cambio de paradigma, es cambio de mentalidad, es lograr que la familia se involucre, es lograr que haya una educación realmente integral de la sexualidad. Hay que hablar desde edades tempranas, hay que explicar el derecho que tiene la niña, el niño a su cuerpo, a decidir cuándo, con quién, en qué momento, porque esos son derechos que tienen las niñas, los niños y los adolescentes. Y por tanto, de eso se trata, que es otro de los factores importantes que tiene la prevención del embarazo en la adolescencia, de estructurar todo lo que tenemos alrededor de que la niña nació para tener su familia, que tiene que ser en el momento que quizás no quiera ella, o sea, hay que negociar. Y ellas tienen que saber negociar también con sus parejas en el momento que quieren y cómo lo quieren y de qué manera lo hacen. Muchas gracias, doctora Milagros, por estar con nosotros en nuestro programa En Buen Cubano. Y ya habíamos hablado, la adecuada prevención de la fecundidad adolescente está basada en mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para los adolescentes, con énfasis en los de salud sexual y reproductiva, mediante el acceso a información veraz, a métodos anticonceptivos y a atención sanitaria acorde a las necesidades de ese grupo etario. Además, también es necesario promover la transformación de normas, de patrones socioculturales y también institucionales relacionados con las desigualdades de género que inciden en el embarazo en la adolescencia, las uniones tempranas y otras formas de violencia de género. Nos vemos la próxima semana para continuar pensando la vida cotidiana de esta isla. Recuerde que aquí en Cubavisión Internacional lo hacemos y lo hablamos en Buen Cubano.